El apartamento de Linden Street no era lujoso, pero estaba lleno de amor y recuerdos. Claire recordaba hornear galletas en la pequeña cocina con la abuela Margaret, sentarse junto a la ventana con una taza de té caliente durante las tormentas y arropar a Lily en la vieja habitación de invitados cuando se quedaban a dormir. Margaret le había prometido muchas veces a Claire que algún día el apartamento sería suyo. Cuando el abogado leyó el testamento, Claire no se sorprendió al oír su nombre como única heredera del apartamento. Margaret no se hacía ilusiones sobre la indiferencia de Kyle, que no la había visitado en años, pero lo que sí sorprendió a Claire fue la rapidez con la que las cosas empezaron a desmoronarse tras el funeral. Sus padres, Richard y Ellen, apenas le dirigieron la palabra durante el servicio. Solo susurraban entre ellos e intercambiaban miradas con Kyle. La tensión era palpable. 2 días después, Claire recibió una llamada del abogado de la familia, el señor Bernard, quien le informó de que había un abriazo sobre el apartamento y que su padre se había puesto en contacto con él alegando que había acuerdos previos que no se mencionaban en el testamento. Esa noche, Claire condujo hasta Linden Street para echar un vistazo al lugar. Para su sorpresa, la puerta principal tenía una cerradura nueva. A través de la ventana delantera, vio cajas de mudanza y oyó la inconfundible risa de Kyle resonando en el interior. Claire se quedó paralizada. Parecía una pesadilla. Lily tiró de su manga y le preguntó, ¿podemos entrar, mami? Claire no respondió. Se limitó a mirar la puerta que se suponía que era la suya. El apartamento que le había dejado su abuela le habían quitado antes de que tuviera oportunidad de poner un pie dentro. Claire no durmió en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Kyle riéndose en lo que se suponía que era su hogar. Se sentía avergonzada por lo indefensa que se había mostrado ante Lily, por lo fácil que había sido para su padre volver a quitarle algo. A la mañana siguiente, Claire fue directamente a la oficina del señor Bernard. No tenía dinero para pagar a un abogado privado, pero necesitaba respuestas. El señor Bernard fue educado, pero cauteloso. «Puedo confirmar que su abuela la nombró única heredera del apartamento de Linden Street», dijo, ajustándose las gafas. Pero su padre presentó ayer un documento, un acuerdo manuscrito que, según él, fue firmado por Margaret hace 2 años. En él, ella supuestamente le promete la propiedad a Kyle con la condición de que él la ayude con los gastos. Claire parpadeó incrédula. «Eso nunca sucedió. Kyle ni siquiera la visitaba, y ella me dijo, una y otra vez, que el apartamento era para mí y para Lily». «Le creo», dijo el señor Bernard con amabilidad, «pero a menos que podamos demostrar que el documento es falso o que Margaret fue coaccionada, nos espera una larga batalla». Claire salió del despacho con un nudo en el pecho y Lily durmiendo en el asiento trasero. Se detuvo de nuevo frente al apartamento. Las cortinas estaban corridas. Había una gran caja de televisión en la acera y el todoterreno negro de Kyle bloqueaba la entrada. Más tarde, esa noche, Claire llamó a su madre. Ellen parecía sorprendida, pero no arrepentida. «Pensamos que era lo mejor, Claire. Siempre has sido frágil. Este tipo de responsabilidad es demasiado para ti. Kyle puede manejarlo mejor». Claire no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Crees que él se merece el apartamento más que yo? ¿Después de todo lo que ha pasado? Él está construyendo un futuro», dijo Ellen con tono seco. «Tú ya has tenido tus oportunidades». Claire colgó. Tenía las mejillas ardientes de ira. Se sentó en el suelo y abrazó a Lily mientras dormía. Quizá no podía permitirse un abogado de inmediato, pero tenía algo que sus padres nunca hubieran imaginado: las cartas de Margaret. Docenas de notas y tarjetas escritas a mano guardadas en una caja de zapatos debajo de su cama. Algunas hablaban del apartamento. Quizá esa era su oportunidad. Claire se sentó a la mesa de la cocina después de acostar a Lily, con la caja de zapatos abierta delante de ella. El olor a papel viejo y lavanda seca inundaba la habitación. Margaret siempre metía una flor dentro de sus cartas. Sacó la primera. «Claire, tienes una fuerza muy delicada. Siempre he admirado cómo sigues adelante, sin importar quién intente hundirte». Otra carta, fechada solo 2 meses antes de la muerte de Margaret, decía: «Este apartamento es tuyo, cariño. Quiero que Lily y tú os sintáis seguras aquí cuando yo ya no esté. No dejes que nadie te haga sentir que no vales nada». A Claire le temblaban los dedos. Las palabras eran suaves,
pero su abuela había sido deliberada. No mencionaba a Kyle. De hecho, la mayoría de las cartas se referían a él con una discreta decepción. No ha vuelto a llamar. Supongo que no debería sorprenderme. Claire apartó con cuidado las 5 cartas que hacían referencia directa al apartamento. Las escaneó con su teléfono y guardó copias en una carpeta encriptada en línea. No eran documentos legales, pero era algo. Su única esperanza ahora era encontrar a alguien que pudiera ayudarla a presentarlos adecuadamente. Llamó a Megan, una amiga de hacía años que trabajaba como asistente legal en el juzgado municipal. Hacía tiempo que no hablaban, pero Megan no dudó. «Envíame los escaneos», le dijo. «Se los enseñaré a alguien de confianza. Esto no es nada, Claire». Al final de la semana, Claire se reunió con una joven abogada de oficio llamada Nina Patel en una oficina sin ánimo de lucro del centro de la ciudad. Nina fue directa y cordial, con una confianza que Claire no había sentido en mucho tiempo. «Estas cartas demuestran intención», dijo Nina. «No anulan un acuerdo falsificado, pero pueden levantar serias dudas sobre su autenticidad, especialmente si podemos demostrar que la firma del acuerdo no es la de ella». «Pero no tengo dinero para ir a los tribunales», dijo Claire en voz baja. «Ya estoy atrasada en el alquiler. Presentaremos una petición para suspender cualquier transferencia de propiedad hasta que se investigue el caso», explicó Nina. «Si el juez encuentra suficientes inconsistencias, tu hermano podría verse obligado a desalojar la vivienda hasta que se resuelva el asunto. No es fácil, pero es factible». Claire salió de la reunión con un atisbo de esperanza. No todo estaba perdido. Aún no. Esa noche, mientras acostaba a Lily, Claire susurró: «Vamos a recuperar nuestra casa». Claire se sentó en un banco frente al juzgado, aferrándose a un grueso sobre con los documentos que Nina había presentado esa mañana. Contenía la petición para congelar toda actividad relacionada con el apartamento de Linden Street, junto con copias de las cartas y una declaración jurada de Claire. Nina le había explicado que el juez podría tardar días, incluso semanas, en emitir una resolución de emergencia, y que durante ese tiempo podía pasar cualquier cosa. Lo peor era saber que Kyle seguía viviendo allí, dando fiestas, reorganizando los muebles, tal vez incluso destrozando los últimos recuerdos de Margaret. Esa noche, Claire volvió a quedarse frente al apartamento, esta vez desde el otro lado de la calle. Vio cómo una furgoneta de mudanzas entraba en el camino de entrada. 2 hombres sacaron una silla tapizada con flores, la favorita de Margaret. Luego vino la estantería que Claire había construido para ella cuando era adolescente. Una lámpara de pie con la base azul astillada. Cosas familiares. Kyle estaba vaciando el lugar. Claire tomó fotos con su teléfono, haciendo zoom. Eran pruebas de que estaba alterando la propiedad durante una disputa activa. Envió las imágenes a Nina inmediatamente, pero, mientras lo hacía, una parte de su corazón se rompió. Esa noche, Claire llamó a su prima Danielle, que vivía a 2 pueblos de distancia. No se habían hablado en meses, pero Danielle solía visitar a Margaret con Claire cuando eran más jóvenes. «Necesito preguntarte algo», dijo Claire. «¿Recuerdas si Kyle ayudó económicamente a la abuela? ¿O si la visitó, aunque fuera una vez?» Danielle no dudó. «¿Kyle? La abandonó después de la universidad. La única vez que recuerdo que la visitó fue hace unos 3 años, cuando estaba enferma, y aún así se marchó a los 10 minutos. ¿Estarías dispuesta a escribirlo en una declaración? ¿Quizás incluso a testificar?» Silencio. Luego, un suspiro. «Sí, lo haré. Ya es hora de que alguien se enfrente a tu padre y a Kyle». Nina le dijo más tarde que esa declaración podría ser muy poderosa, especialmente si conseguían que más familiares o vecinos hicieran lo mismo. Pero la batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Claire recibió una notificación por correo del abogado de Kyle. Él estaba presentando una contrademanda por acoso y angustia emocional, alegando que Claire estaba amenazando su derecho a la propiedad y acusándolo públicamente de fraude. Claire miró la carta con las manos temblorosas. Era una táctica de intimidación, clara y cruel. Pero también demostraba una cosa. Él tenía miedo. Claire esperaba una reacción, pero no así. La contrademanda la desconcertó. El lenguaje era frío, calculado, y estaba redactado para hacerla sentir pequeña.
El abogado de Kyle había incluido una lista de patchas que supuestamente habían visto a Kyle apoyando activamente a su abuela en los últimos años de su vida. Claire no reconocía ni un solo nombre. «Son ruidos», le dijo Nina. «Están tratando de enterrarte en papeleo. No te involucres emocionalmente en nada de eso. Déjame a mí la parte legal. Tú concéntrate en la verdad». Pero el desgaste emocional era innegable. Claire empezó a tener migrañas de nuevo, algo que no había sufrido desde su divorcio. Tenía que compaginar turnos a tiempo parcial en una librería, recoger a las niñas de la guardería, asistir a reuniones legales y ahora preparar una respuesta a la contrademanda de Kyle. Una mañana, mientras recogía a Lily de la guardería, Claire oyó a uno de los empleados susurrar a otro. «Esa es la que tiene el drama familiar. Salió en el periódico». Se le revolvió el estómago. De alguna manera, las columnas de cotilleos locales se habían enterado del caso. La parte de Kyle lo había filtrado. Esa noche, Claire llamó a Nina presa del pánico. «Me están convirtiendo en la villana. Dicen que estoy arrastrando a Kyle por el barro por dinero». La voz de Nina se mantuvo firme. «Déjalos. Es desesperación. Vamos a presentar una moción para exigir el original de ese Malsdies. Una vez que lo tengamos, solicitaré un perito calígrafo. Si es falso, y creo que lo es, lo demostraremos». Claire se detuvo. «¿Y si no lo es?» «Entonces averiguaremos quién influyó en él, porque tu abuela no cambió de opinión y se olvidó de decírselo a nadie. Eso está claro». Desesperada por encontrar más pruebas, Claire condujo hasta la residencia de ancianos donde había vivido Margaret antes de fallecer. Se reunió con la señora Dorsey, la antigua vecina de su abuela, una mujer de unos 70 años con una mirada penetrante y una memoria más firme de lo esperado. «¿Tu hermano?», dijo la señora Dorsey con mirada de desaprobación. «Nunca apareció. Tu abuela se sentaba en la puerta todos los domingos, esperando. Siempre decía, quizá este fin de semana venga Kyle». Me partía el corazón. Claire contuvo las lágrimas. «¿Estaría dispuesta a escribirlo? ¿Quizá incluso firmar algo oficial?» La señora Dorsey no lo dudó. «Lo escribiré esta noche». El día que Nina llamó con novedades, Claire estaba sentada en su coche frente a la escuela de Lily, demasiado agotada para entrar y esperar con los demás padres. «Han entregado el documento original», dijo Nina. «El llamado C-Tommy. Ya se lo he enviado al experto en grafología». Claire se enderezó en el asiento. «¿Y?» «Hay indicios preliminares muy sólidos de que no es la letra de tu abuela, pero no tendremos el informe oficial hasta la semana que viene. Si se confirma, podría cambiar completamente el caso». Claire sintió un temblor en el pecho, un alivio cauteloso, pero, con la misma rapidez, el miedo volvió a apoderarse de ella. ¿Y si el tribunal seguía del lado de Kyle? ¿Y si decían que era demasiado tarde para reparar el daño? Esa noche, volvió a leer una de las viejas cartas de Margaret. «Algunas personas confunden tomar con ganar. No dejes que te hagan cuestionar lo que has construido». Esas palabras resonaron en su mente mucho después de cerrar la caja. Mientras tanto, Nina también había presentado una moción para que Kyle prestara declaración bajo juramento. A Claire no le permitieron estar presente, pero esperó ansiosa fuera del edificio durante toda la hora que él estuvo dentro. Cuando Nina salió por fin, su rostro lo decía todo. «Mintió», dijo. Afirmó que tenía recibos que demostraban que había ayudado a Margaret con la compra y las reparaciones. Pero cuando le presionamos, no pudo proporcionar ninguna fecha, ni extractos bancarios. Incluso se le escapó. «No pensé que necesitaría pruebas». Claire parpadeó. «¿Lo admitió?» «Está en la transcripción». Claire se rió, no de alegría, sino por lo absurdo de todo aquello. «Y aún así siguen actuando como si yo fuera la irracional». «Eso es lo que hacen los manipuladores», dijo Nina. «Apuestan a que te rendirás». Al día siguiente, Claire visitó a su padre. No se lo dijo a Nina, sabiendo que sería un mal consejo, pero necesitaba respuestas. Richard abrió la puerta con su habitual expresión fría. «No tengo nada que decirte». «Falsificaste esa carta, ¿verdad?», preguntó Claire, con voz tranquila pero firme. Él no respondió, solo la miró fijamente, pero su silencio era más elocuente que cualquier negación. «No voy a dar marcha atrás, papá», dijo ella, y se dio la vuelta y se marchó.
No miró atrás. La mañana de la vista, Claire vistió a Lily con su mejor ropa y la dejó en casa de Megan, su amiga del juzgado, que se había ofrecido a cuidarla durante el día. A Claire le temblaban las manos mientras le abrochaba la blusa. Hacía años que no pisaba un juzgado, y nunca como demandante. Nina la recibió fuera del juzgado del condado, con una carpeta delgada en la mano. «Ya está», dijo en voz baja. «El juez decidirá si mantiene la orden judicial y sigue adelante con la vista probatoria, o si desestima el caso por completo». Claire asintió con la cabeza, tragándose el nudo que tenía en la garganta. «¿Y el informe de caligrafía?» «Llegó esta mañana». Nina abrió la carpeta lo justo para que Claire pudiera echar un vistazo al resumen. «Están seguros de que la firma del Cabris no es de Margaret. El juez lo revisará hoy». La sala del tribunal estaba más fría de lo que Claire esperaba. Kyle estaba sentado con su abogado en la mesa de enfrente, con un traje caro que nunca habría podido permitirse sin ayuda, probablemente de Richard. Su expresión era inexpresiva, casi engreída. Richard estaba sentado detrás de él, con los brazos cruzados y la mirada fija en Claire. La jueza, una mujer de unos 60 años, entró y examinó los documentos en silencio durante varios minutos. Claire no podía saber qué estaba pensando. Su rostro era impenetrable. Entonces comenzó el interrogatorio. Nina presentó el informe caligráfico y destacó las inconsistencias. El bucle en la M, la presión antinatural en ciertas letras y la conclusión del experto. El corazón de Claire se aceleró mientras escuchaba, con los puños apretados bajo la mesa. El abogado de Kyle intentó desviar la culpa. «Nuestra postura es que el acuerdo fue verbal y simplemente se registró por escrito más tarde». «Pero su cliente presentó esto como un documento legal vinculante», interrumpió la jueza, «y ahora parece que puede que no haya sido escrito por la fallecida». A continuación, el juez pidió a Claire que testificara brevemente. Claire se puso de pie, con las rodillas temblorosas, y contó al tribunal las promesas de su abuela, las cartas, las cajas que había guardado cuidadosamente, las pruebas fotográficas y las conversaciones que habían mantenido. Al principio, su voz temblaba, pero se fue estabilizando a medida que hablaba. Miró directamente al juez, no a Kyle, ni a Richard. Cuando terminó, el juez se volvió hacia los abogados. Dadas las pruebas presentadas, amplió la orden judicial. El apartamento permanecerá bajo custodia judicial y se prohíbe al señor Kyle y a cualquier otra parte realizar más cambios en la propiedad. Programaremos una vista completa para examinar en profundidad la denuncia de falsificación. Claire exhaló lentamente. Al salir de la sala, Kyle pasó a su lado y le espetó. «Te arrepentirás». Claire se volvió y le respondió con voz baja pero firme. «No más que tú». La noticia de la decisión del tribunal se difundió rápidamente. Un blog local que cubría disputas legales en pueblos pequeños publicó un breve artículo sobre la batalla por la herencia, insinuando la falsificación y la orden judicial. Claire no esperaba que tuviera importancia, pero la tuvo. Durante la semana siguiente, recibió 2 mensajes sorprendentes en su bandeja de entrada. El primero era de Linda, la antigua ama de llaves de Margaret, que había ayudado a limpiar el apartamento 2 veces al mes. Escribía: «No me gusta meterme en asuntos familiares, pero es algo que me ha estado molestando durante un tiempo. Vi a tu padre revisando una carpeta en el estudio de tu abuela una semana antes de que falleciera. Ella me dijo una vez que te había dejado el apartamento a ti y a Lily. Estaré encantada de escribir una declaración si es necesario». El segundo era de un antiguo empleado de la cooperativa de crédito local, alguien a quien Claire recordaba vagamente de su infancia, que se ofrecía a confirmar que Kyle nunca había realizado ninguna transacción ni retirada de la cuenta de Margaret, a pesar de su afirmación de apoyo financiero. Nina revisó ambos y dijo que podrían ayudar a demostrar un patrón de deshonestidad, especialmente si el relato de Linda situaba a Richard en la casa con acceso a los documentos. Claire sintió una punzada de dolor y traición. Si había sido su padre quien falsificó el documento, y no Kyle, entonces Kyle había sido cómplice de la mentira, pero no su autor. Eso explicaba las torpes respuestas de Kyle en la declaración y su evidente incomodidad en el tribunal. A medida que se acercaba la vista, Nina sugirió la mediación como opción alternativa, por si el juez se inclinaba por un acuerdo.
¿Aceptarías una indemnización a cambio de que Kyle se marchara y tú recibieras una compensación?, preguntó Nina. Claire negó con la cabeza. No se trata de dinero. Quiero lo que me prometieron, lo que mi abuela quería. Mientras tanto, la tensión en la familia alcanzó nuevos niveles. Ellen, la madre de Claire, finalmente llamó. Su voz era rígida y seca. Estás destrozando a esta familia, Claire. Por eso tu padre quería que Kyle se quedara con el apartamento. Sabía que convertirías esto en una guerra. La respuesta de Claire fue mesurada. Él lo convirtió en una guerra el día que falsificó un documento y me dejó fuera de mi propio legado. Ellen colgó, pero algo había cambiado en su tono. No era ira, era miedo. Y ese cambio no pasó desapercibido. Más tarde esa semana, Nina recibió una llamada de un asistente legal del bufete de Kyle. Querían discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de la audiencia. Al parecer, Kyle ya no estaba tan seguro. La noche antes de la vista probatoria, Claire apenas pegó ojo. Se tumbó en el sofá del salón, con Lily acurrucada contra su pecho, escuchando el silencio de una pequeña casa que no debía ser suya. El apartamento de Linden Street debería haber sido suyo. Debería haber estado lleno de los dibujos de Lily y del aroma del jabón de rosas de Margaret. A la mañana siguiente, Nina se reunió con ella en el juzgado temprano, tranquila y concentrada, como siempre. «Saben que están en problemas», dijo, deslizando a Claire una copia de un nuevo correo electrónico del equipo legal de Kyle. «Te ofrecen un acuerdo financiero parcial si aceptas no presentar más cargos ni reclamaciones de propiedad». Claire no dudó. No, dentro de la sala del tribunal, el ambiente era diferente esta vez. Más tenso. Más tenso. Kyle parecía más delgado, más pálido. Richard estaba sentado a su lado, susurrándole con urgencia. Claire se preguntó si era la primera vez en la vida de Kyle que las consecuencias estaban al alcance de la mano. La primera en testificar fue Linda, el ama de llaves. Sus palabras fueron mesuradas, pero contundentes. Nunca vi a Kyle en el apartamento, ni una sola vez. Limpiaba cada 2 martes. Si él hubiera estado ayudando, lo habría sabido. Describió cómo vio a Richard rebuscando en los archivos de Margaret poco antes de su muerte, lo que provocó miradas de sorpresa en la sala. Luego vino el banquero. No hubo transacciones de Kyle a Margaret. Ninguna. Lo comprobé yo mismo. Claire se sentó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, mientras el juez tomaba notas. Cada palabra de los testigos era como una piedra que se colocaba en sus cimientos, algo sólido, por fin. Cuando le tocó volver a testificar a Kyle, estaba nervioso desde el principio. Las preguntas de Nina eran agudas y precisas. ¿Puede decirnos, una vez más, cómo llegó a su poder el documento? Kyle dudó. Mi padre lo encontró, después de que ella falleciera. Pero en su declaración anterior, usted dijo que ella se lo entregó personalmente. Parpadeó. Sí, quería decir que él me lo pasó, después de que ella se lo diera a él. Nina insistió. ¿Cuál de las dos cosas, señor Adams? ¿Se lo dio ella o lo falsificó su padre en su nombre? Su abogado protestó, pero el daño ya estaba hecho. El juez se dio cuenta. Todos lo hicieron. Tras la suspensión de la vista, Claire salió al pasillo para respirar. Fue entonces cuando vio a su madre esperando al final del pasillo. Ellen parecía agotada, más vieja. Se acercó y habló sin mirar a Claire a los ojos. «No fue Kyle», dijo en voz baja. «Fue tu padre. Lo escribió en nuestro viejo ordenador. Le dijo a Kyle que dijera que se lo había dado Margaret directamente». A Claire se le encogió el corazón. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», preguntó. «Porque tu hija se merece la verdad, y porque yo ya no puedo vivir con esta mentira». Le entregó a Claire un pequeño sobre. El borrador original. Lo encontré anoche en el cajón del escritorio. Dentro había un documento mecanografiado, con líneas tachadas, correcciones a bolígrafo y sin firma. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando el juez entró para la vista final. Claire se sentó en su sitio habitual, aferrándose al sobre que Ellen le había dado unos días antes. Nina ya lo había presentado al tribunal junto con una declaración jurada complementaria de la propia Ellen, en la que confirmaba el papel de Richard en la falsificación del acuerdo. Kyle evitó por completo la mirada de Claire. Su abogado parecía derrotado,
hojeando los papeles sin rumbo fijo. Richard brillaba por su ausencia en la sala. La jueza se ajustó las gafas y habló en tono mesurado. He revisado todo el material presentado, incluido el análisis pericial de la letra, los testimonios jurados de varios testigos, los registros bancarios y un documento recién aportado que se cree que es el borrador del caso en litigio. Hizo una pausa. La sala pareció contener la respiración. Es opinión de este tribunal que el testamento original es válido. El apartamento situado en el número 17 de Linden Street fue legado legal e intencionadamente a la SRA, Claire Adams por su difunta abuela, Margaret Adams. El tribunal considera que el documento presentado por el señor Kyle Adams es fraudulento y no ha sido redactado ni autorizado por la fallecida. Claire cerró los ojos mientras asimilaba las palabras. El apartamento debe ser devuelto a la SRA. Adams en un plazo de 10 días hábiles. Se ordena al señor Kyle Adams que desaloje el inmueble inmediatamente y que no retire ni altere ningún contenido restante. Además, este tribunal remite el asunto del posible fraude a la Fiscalía para su revisión. Nina apretó suavemente la mano de Claire. Claire no lloró, se sentía demasiado vacía para ello. El alivio no llegó como una ola. Llegó lentamente, como el alivio de una larga presión invisible en el pecho. Fuera del juzgado, se había reunido un pequeño grupo de periodistas locales. Claire los ignoró y se dirigió directamente a su coche. Cuando arrancó el motor, su teléfono vibró con un mensaje de Ellen. Sé que he estado callada demasiado tiempo. Espero que algún día me perdones. Pero, por si sirve de algo, estoy orgullosa de ti. Claire se quedó mirando el mensaje y luego lo borró sin responder. No estaba preparada. A la semana siguiente, Claire y Lily se pararon en la puerta del apartamento de Linden Street. Habían cambiado las cerraduras, esta vez de forma legal. Claire abrió la puerta y entró. Olía a polvo y a desuso, pero la luz seguía entrando por las cortinas tal y como ella recordaba. Lily corrió por el pasillo y se quedó con la habitación grande. En el salón, Claire encontró la vieja mecedora de Margaret. De alguna manera, había sobrevivido a la purga de Kyle. Se sentó, apoyó las manos en los reposabrazos desgastados y exhaló. El apartamento no era solo una propiedad. Era paz. Era un legado. Era suyo. Habían pasado 2 semanas desde la sentencia del tribunal. El apartamento de Linden Street había pasado de ser un campo de batalla legal a un espacio tranquilo y habitable de nuevo. Los muebles eran escasos. Claire no había podido salvar la mayor parte de lo que Kyle había tirado, pero las paredes estaban limpias. La risa de Lily resonaba en el pasillo y cada caja que desempaquetaba le aportaba un poco de alivio. Dejó la mecedora de Margaret junto a la ventana delantera. Cada mañana se sentaba allí con una taza de café, viendo a Lily dibujar o jugar con sus muñecas en el suelo. Era en esas horas de tranquilidad cuando Claire se daba cuenta de que no solo había luchado por un hogar, había luchado por dejar de ser invisible, por ser escuchada, por ser vista, por ser respetada. Llegó una carta por correo. Era de Richard. La guardó sin abrir durante días antes de leerla por fin. Era breve. El tono era apologético, pero carecía de profundidad. Creía que estaba protegiendo a Kyle. Ahora me doy cuenta de que te hice daño. No espero que me perdones, pero espero que algún día lo entiendas. Claire dobló la carta y la guardó en un cajón, no por sentimentalismo, sino como recordatorio. Se había trazado una línea y no la borraría por mantener la paz con personas que nunca la habían apoyado de verdad. Ese fin de semana, invitó a Megan y Daniel a cenar. Por primera vez en años, Claire tenía algo que celebrar. Lily ayudó a preparar un plato sencillo de pasta y puso la mesa con vasos de plástico. Brindaron con limonada, se rieron de viejos recuerdos y hablaron de planes, no de heridas. Creo que la abuela estaría orgullosa de ti, dijo Daniel mientras recogían los platos. Claire sonrió. Espero que ella dijera, te ha costado mucho tiempo plantarles cara. Más tarde, esa noche, mientras Lily dormía, Claire se sentó a escribir una carta para ella misma. No pensaba enviarla ni guardarla, solo necesitaba marcar el momento. Estabas asustada, estabas sola, y aún así, apareciste. No dejaste que sus mentiras se convirtieran en tu silencio. Luchaste no solo por un apartamento, sino por el derecho a ocupar un espacio,
a proteger lo que era tuyo y a enseñar a tu hija que la verdad importa, incluso cuando es difícil. Después quemó la carta. Algunas cosas no necesitaban conservarse, solo necesitaban ser dichas. Afuera, la primavera llegaba silenciosamente. Un árbol en el jardín había comenzado a florecer, tal como lo hacía cuando Margaret se sentaba junto a esa ventana y observaba el mundo pasar. Solo que ahora era Claire quien estaba sentada en esa silla, y la vista finalmente le pertenecía.